buenas, choquejuerguistas. Soy Marta Trivi y me acompaña, como siempre, desde el asiento del copiloto, Alberto Corona. Hola, Alberto. Hola, Marta. Qué guay, qué bien. Sigue la era de la visibilidad, ¿verdad? Sí, vamos a explicar las cosas. Sí. Una cosa, sabemos que hay gente que conoce el programa, sabemos que hay gente que no, así que hoy nos vaya a permitir que expliquemos un poco nuestro rollo. Tenéis que saber una cosa, que es que estamos en nuestra era de la visibilidad, lo que significa básicamente que es que antes éramos un podcast no profesional, aunque nosotros seamos profesionales, pero ahora estamos de gira. De ahí que estemos, para la gente que nos esté escuchando desde casa, en el espacio Séneca, que estemos aquí haciendo el programa en directo desde el Divulga Cine, y de ahí que hablemos un poco de una de nuestras cosas favoritas, que son los musicales. Pero antes de eso, vamos a presentarnos un momento. Como decía en la intro, yo soy Marta Trivi, soy crítica cultural. Durante muchos años me he dedicado a analizar videojuegos y ahora, pues, digamos que soy crítica cultural en el apartado sentimental y en el apartado material, digamos que soy una parada. Que no importa, pero dejemos las cosas claras. Pero no os preocupéis, porque me acompaña mi compañero Alberto, que es pues uno de los mejores críticos de Españita, ¿no, Alberto? No, en absoluto. Pero es verdad que yo parado no estoy. O sea, pero en ese sentido sí que hay un... Sí, yo como Marta soy crítico especializado en cine, aunque realmente a Marta y a mí siempre nos gusta hablar más de crítico cultural en general, porque eso nos permite como hablar un poco de todo, ¿no? A la vez. Si nos da por hablar de videojuegos, de un libro que nos guste, en torno pues a películas o simplemente a temas, pues nos lanzamos a por ello un poco ya con la patente de corso, un poco de hablar de lo que nos dé la gana, un poco, y como nos dé la gana. Es un poco la idea. Aún así, en este programa hablamos de lo que nos dé la gana, pero tenemos una serie de márgenes. O sea, Choquejuergas tiene como una base filosófica que os queríamos explicar, porque una cosa de las que hacemos es muy importante que la tengáis en mente. La primera es nuestra aproximación al cine. Nos ha gustado mucho estar escuchando la mesa redonda que había antes, porque era de creadores de contenido y, por ejemplo, nos ha llamado mucho la atención que estos profesionales usan contenido para las cosas que se crean sobre cine, los textos, los vídeos, pero también usan contenido para el cine. Y claro, nosotros, que no somos creadores de contenido, sino que somos críticos, siempre hacemos un poco como, ¿cómo? Porque al final, para nosotros, el cine es cultura y la cultura se disfruta y no se consume, somos muy quisquillosos con eso y precisamente por eso, y de aquí viene un poco nuestra base, nosotros no creemos que os tengamos que vender, si se puede decir así, una película. La estamos analizando y por eso hablamos con spoilers. No significa que os vayamos a destripar las pelis gratuitamente, pero sí tenemos que hablar de un concepto y ese concepto está al final de una película, lo vamos a comentar. No solemos avisar, pero hoy que hablamos de muchos musicales, si hay algo muy importante lo diremos. Pero si alguno ha pensado en escucharnos desde casa, que lo tenga en mente. Posiblemente spoileemos Mamma Mía. Bueno, Mamma Mía sí. O sea, posiblemente digamos quién es el padre Meryl de Sophie. Streep se ha follado a los tres señores. Sí. Lo bueno también un poco es que los musicales, yo creo que el tema de los spoilers es bastante inoperante en general. Bueno. O sea, pero es verdad que sí, que si alguien se anima a escucharnos después de esto, es verdad que hablamos siempre con spoilers. En este caso, pues yo creo que estamos un poco a salvo de que nadie se sienta alarmado si le reventamos, yo qué sé, el final de Chicago o Moulin Rouge, muere Nicole Kidman, ¿vale? Esas cosas que pasan. Pero vamos, sí, es un poco nuestra perspectiva, vaya, de cómo hacemos nuestro trabajo. Dicho esto, pues vamos a empezar un poco cuando nos llamaron desde Divulga Cine y nos pidieron que hiciéramos un programa sobre musicales, lo primero que pensamos es que quizá un buen punto de partida sea pensar en qué pasa con los musicales en este momento, porque hay mucho discurso alrededor de cómo parece que los musicales se avergüenzan de ser musicales.
Últimamente han salido muchos tráilers de películas musicales donde los actores y las actrices no cantaban o donde muchas veces no salía ninguna de las películas, o sea, ninguna de las canciones que estaba en la película. Hablo de cosas como Mean Girl, que es un musical de Broadway. Sin embargo, el tráiler tenía una canción por encima de Olivia Rodrigo y ninguna de las actrices salía cantando. Hablamos de Wonka, donde en cierto momento salía cantando salía la canción de los Oompa Loompa, pero en sí mismo los otros actores como Timothée Chalamet pues no salía cantando. Bueno, así muchísimo. Mi ejemplo favorito de esto es la película de Joker 2, Folie D. ¿El qué? Folie D. Folie D. ¿Te gusta mucho mi francés? Folie D. Pues Joker 2, una película increíble, no le ha gustado a nadie. ¿A ti sí? A mí me ha flipado, estoy obsesionado con Joker 2. Pero, eso dice mucho de su calidad como crítico, yo lo dejo ahí. Desde luego, o sea, para que no os fiéis de nada de lo que diga a continuación. Lo que pasa con Joker 2 es algo que creo que se nutre de esta tendencia que estaba comentando Marta, pero hasta un punto ya que llega a ser ya hilarante directamente. Nivel de que Todd Phillips, cuando presentó Joker 2 en Venecia, dijo, nuestra película no es un musical. Simplemente lo que sucede es que los personajes, para expresar lo que sienten, cantan. Y claro, es de esto que dices tú, pero a ver, todo. O sea, tú sabes lo que es un musical, ¿no? Evidentemente lo sabe, evidentemente Joker 2 es un musical, pero había como esa necesidad de decir, como digamos que es un musical, la gente no lo va a ver. Y es verdad que en el caso de Joker 2 tenían razón, porque nadie la ha ido a ver. A lo mejor no era porque era un musical. El caso es que desde la industria se tiene como la idea de que los musicales están fracasando y que si lo pueden esconder mucho mejor. Sobre todo, y esto ya me remito a otros compañeros críticos, dicen nuestros compañeros que en especial la generación Z le da como cringe los musicales. A la generación Z le da como vergüenza el hecho de estar viendo una película y que uno de los personajes se ponga a cantar. Entonces está esa idea, hay que esconder que sea un musical. Lo más importante es llevar a la gente al cine y después allí que pase lo que pase, pero que la gente no lo sepa. Y eso transmite la sensación de que pues quizá el género está en crisis, cosa que no sería la primera vez, ha habido bastantes crisis dentro del musical, pero sí sería la primera vez que el musical está en crisis y la idea que ha sido para sacarle de la crisis ha sido esconder la musicalidad. Sí, o sea, yo suelo decir mucho que como los dos grandes géneros cinematográficos son el musical y el western, y les pasamos un poco lo mismo. Nivel de que llevan en crisis 80 años, pero se siguen haciendo, realmente, porque es algo un poco la propia genealogía del musical es consustancial al cine, ¿no? Esto viene también un poco, pues, supongo, del nacimiento del cine como espectáculo, de una atracción de feria, un poco originalmente, ¿no? Del mismo modo que el western es indisociable de la construcción de los Estados Unidos y cómo Estados Unidos en ese sentido cogió rápido la delantera para convertirse, digamos, en la vanguardia del cine, al menos entendido en su vertiente más comercial, pues también con el musical ha ocurrido esto. El musical es como que... Claro, el tema del musical evidentemente es bastante más complejo por lo que tiene que ver con esta doble vertiente, ¿no? Que es por un lado las películas musicales y por otro los espectáculos musicales del teatro, directamente, de lo que es el circuito de Broadway. Y claro, en ese sentido, supongo que es inevitable también un poco si pensamos en los espectáculos de Broadway, en cuál es el estado en el que se encuentran ahora mismo, supongo que es fácil quizá tejer ciertos paralelismos o es fácil mantener esa idea de que quizá también por ahí está en crisis. Sí, a ver, es cierto. O sea, no os venimos a decir, normalmente intentamos como hacer un poco de presión contra las ideas que están muy generalizadas, pero no os podemos decir que el musical no esté en crisis. Para empezar, porque el musical el musical cinematográfico nació como una cosa en sí misma, pero al fin y al cabo se inspira mucho en los musicales de Broadway también, y hablaremos más adelante de su inspiración europea, que sería un poco lo que aquí en España llamábamos la revista. Estos shows en los que salía una persona, cantaba una canción y había como un poquito de narrativa.
Pero en Estados Unidos, eso, los grandes musicales vienen un poco de los musicales de Broadway. Y en Broadway es cierto que hay una crisis importante. Hace un tiempo estaba leyendo un libro de uno de los críticos culturales como más importantes de Nueva York y lo invitaron a hablar un poco sobre el cine musical y sobre todo sobre Broadway. Y este hombre, que durante muchos años ha dirigido una revista dedicada a Broadway, decía que efectivamente el musical de Broadway está en crisis y está en crisis porque ha desaparecido el papel de los analistas de musicales de Broadway. Os cuento un poco lo que llevaba, porque, o sea, lo que decía, porque creo que funciona bastante bien como contexto. Básicamente, este hombre decía que los musicales de Broadway nacieron en Nueva York y eran algo que pues dialogaba con la gente que estaba allí en Nueva York. La idea era, la gente le interesa, o sea, la gente de Nueva York es la gente que va a ver los musicales en persona y como van a verlos en persona y a disfrutarlos, pues normalmente leen sobre musicales, se informan y gracias a los críticos culturales tienen como una gran cultura del musical. ¿A qué se refería con cultura del musical? Pues a que esa gente decía, vale, pues me interesa ver, no lo sé, Los Miserables, pero en vez de ver Los Miserables en enero, que lo está dirigiendo yo qué sé, el director de escena Pepito Palotes, yo voy a esperar a verlo en agosto, porque es que va a llegar este otro director de escena que a mí me gusta porque pues tiende a poner unas luces más rojas. Y la gente tenía como un enorme conocimiento, iba a ver los shows varias veces para poder ver las diferencias muchas veces entre el actor principal que cambiaba, pues la actriz, la persona que hacía le dirigía la orquesta, de repente era otra persona y daba otro pues motivo a cierta canción. Pero como fue desapareciendo poco a poco la gente que hacía crítica de Broadway, la gente de Nueva York como que dejó un poco de interesarse por Broadway y entonces pues entró lo que él llama la primera crisis. En esta primera crisis empezaron a desaparecer los musicales originales y desaparecían simplemente porque, primero empezaron a hacer rondas más cortas. Al principio una obra a lo mejor estaba en Broadway 4 años, 5 años, no estoy hablando de grandes obras como El Fantasma de la Ópera, que a veces estaba 60 años. Estoy hablando de los musicales como más tal, pero tenían una duración de 5 años, 6 años, 7 años. Pero claro, como la gente ya no sabía que había diferencias en la propia obra, iba a verlo una vez, entonces empezaban a cancelar obras muy rápidamente y el ciclo de nuevos títulos pasaba muy rápido. Pero después la gente dejó de ir a ver a obras que no conocía. Entonces nació esta crisis que llama la crisis de la IP, por la cual solo se hacían musicales de cosas que la gente conocía. De repente se hacían musicales del Rey León, porque la gente lo conocía de Disney. Se hacían musicales pues, de chicas malas, porque la gente había visto la película. Se hacían este tipo de musicales de cosas muy conocidas que dejó de interesar a la gente local. Y ahora dice que el problema que tiene Broadway es que, salvo excepciones muy llamativas como Hamilton, la gente de Nueva York no va a ver esa obra, eso es para los turistas. Entonces, pues te encuentras producciones que se hacen con 4 duros, con IPs que ya se conocen, y se ha perdido la cultura del musical. Y él al final añadía, quizás porque no hay cultura del musical, porque la gente no sabe los elementos que entran en juego en un musical, porque el cine se ha alejado lo suficiente de Broadway sin inventar sus propias dinámicas y sus propias pues reglas, cosas de las que hablaremos más adelante. Pues básicamente todo el musical ha empezado a caerse como un castillo de naipes y el musical está en crisis. Pero claro, él no dice esto de que los jóvenes se avergüenzan, en verdad. Claro, al final todo esto que comenta Marta es un poco como un contexto paralelo, pero que a la larga afecta al cine, porque un poco realmente Hollywood por inercia, un poco por lo que comentaba hace un rato, de que el musical se resiste a morir porque es puro Hollywood. Y entonces hay como una especie de mente colmen en Hollywood que asume que los musicales se tienen que hacer, porque eso es lo que la gente espera del cine entendido en su mayor expansión, en su mayor escala. No olvidemos que los musicales formaron parte del ADN del cine actual y de las superproducciones, porque a través del musical se podía demostrar como el máximo del cine como algo como obra, como cultura multidisciplinar. Porque sí, había actuación, pero los actores tenían que cantar y bailar. Sí, había yo qué sé, sonido. Sí, había un guión, pero ese guión tenía que desdoblarse para dar cabida a las canciones. Había sonido, y el sonido era hablado y por otro musicado. Hay gente, de hecho, eso lo tienes que saber tú mejor que yo, que sabes más de historia del cine, pero que considera que el cantante de jazz no fue el primer musical, más que nada porque no hay ruptura a la canción.
Entonces, es la primera vez que sonó música en el cine, pero no el primer musical, porque el musical es algo más elevado que tener simplemente música en una película. El musical, por supuesto, es más elevado, es, yo que sé, al fin y al cabo, pues Marta y yo compartimos esta pasión común por el musical porque lo entendemos, y perdonadme si sueno cursi, como un poco cine en su máxima expresión, energía audiovisual en su máxima expresión. Este es el momento en el que hago el inciso para avisar que la madre de Alberto es profesora y Alberto es el mayor hijo de profe que os podáis encontrar y el mayor ñoñito. Entonces él de repente rompe para decir, el cine es lo más grande, ¿verdad? Hay cosas... Y el musical, lo más máximo, grande. lo más grande. Y claro, y aún así, al final todo este contexto que estaba describiendo Marta nos habla de una desorientación, diría. Al final es que esto que estábamos hablando de las películas que no quieren, que fingen no ser musicales, vienen porque no están muy seguras de lo que hay ahí fuera. Porque claro, en el momento en que tú ves que el espectáculo musical es como una especie de maquinaria de marketing de puertas para afuera, deja de conectar propiamente con el tejido social. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, es que se siguen nominando El color púrpura, ¿no? El color púrpura, que era una novela, que luego Steven Spielberg hizo una película. Luego, a su vez, salió un musical en Broadway, salió una película musical, la película musical era horrible, pero quisieron llevarla a los Oscar igualmente. Todo esto nos habla de una desorientación. Y pasa en Chicas Malas, pasa ahora... Y claro, y ahora de hecho, en breve, yo creo que en un par de semanas, o si no una, se estrena Wicked, que es de los grandes fenómenos de la historia de Broadway, ¿no? Esta especie de relectura del Mago de Oz. Y claro, lo que ha sucedido con Wicked, sin embargo, es como una especie de mezcla de estos motivos publicitarios, también de esta desorientación, pero que yo creo que se alinea con lo que ha venido a ser, diría, el gran fallo de toda nuestra argumentación, de todo lo que estábamos diciendo hasta ahora, o la gran excepción, si queremos verlo de forma más amable para nosotros, que es el hecho de que la película más taquillera del año pasado fue un musical. O sea, Barbie es una comedia musical. No es un musical puro como tal, pero hay unas influencias del musical clásico, Jack Demy, una puesta en escena también que es musical en el mejor de los sentidos, en un tema de que la puesta en escena de Barbie siempre nos quiere llevar como a escenarios que son claramente irreales, son claramente de ensueño, ¿no? Barbieland. Pero porque, perdóname que te diga, pero porque es una muñeca que vive en una casa de plástico. Sí, esa desde luego es la excusa de Mattel, pero la peli está muy bien, aunque sea, por supuesto, aunque todos sepamos que Barbie es un anuncio de Mattel y que por eso hay que verla con cierta distancia, Barbie es una película muy potente a nivel audiovisual y al final tiene esta canción de I'm Just Ken, que es un número musical increíble. O sea, es un número musical, de hecho, que además condujo a que en los Oscar hicieran otro número musical en sí mismo que también fue increíble. Y claro, al fin y al cabo, Barbie, para nosotros es un poco, bueno, para mí, estoy hablando ahora mismo, es un poco la gran muestra como que realmente sigue habiendo un gusto por entender el musical en su energía más primordial. Da igual que sea un musical como tal, o que es un musical en sí mismo, pero hay esta alegría de repente ver a Ryan Gosling, que lleva toda la peli siendo increíblemente gracioso, ponerse a cantar I'm Just Ken y ponerse a bailar en contraluz, ¿no? Y claro, y al final todo esto de pensar en lo que fue el Barbenheimer, porque claro, si recordáis, además fue un fenómeno muy bonito porque se retroalimentó. Gracias a Barbie, Oppenheimer se estrenaron el mismo día y un poco hubo una retroalimentación en la medida que ambas películas fueron extremadamente taquilleras. Y la gente, pues ya lo sabéis, se la veía una detrás de otra, se vestía de rosa y bueno, lo de negro no llegó a cuajar tanto en realidad, pero la gente se viste de rosa mucho para Barbie. Y aquí es cuando ya llegamos, puestos a pensar en, wow, ¿qué nos puede enseñar? No llegamos, yo te tengo que contestar a muchas cosas. Porque he dicho cosas llegamos. totalmente que estás en desacuerdo. No llegamos. Te voy a decir, lo primero desacuerdo, tengo que decirte, es que yo soy la presentadora y no puede estar adelantando los temas de la escaleta. Ya no como la escaleta contigo. Ya. La escaleta también es un chiste recurrente, de cómo me la salto, cómo dudo que realmente exista una escaleta. En este podcast hay escaleta. En todos, en realidad. Sí. Todos nuestros podcasts tienen escaleta. Otra cosa es que tú no la hagas y te dé igual. Pero el caso, no, te quería parar, no por eso en verdad, sino porque has abierto una serie de puertas con las que no termino de estar muy de acuerdo.
Sí que me gusta una cosa que has dicho, que es que has comentado que hay una especie de desorientación alrededor del musical. Y estoy de acuerdo con eso. Creo que pasa un poco por ser la traducción de una traducción. En el sentido de, ponía Alberto el ejemplo del color púrpura. El color púrpura era una novela. Y en esa novela hay una serie de temas que se tratan con un tono y que se tratan con una serie de profundidad. Steven Spielberg coge esa novela. El paso de la novela al cine ya supone una traducción. Y en esa traducción se ganan cosas, pero también se pierden cosas. Al final, cuando se habla de adaptación al cine, porque hay un proceso de adaptación, de traducción, por el cual se modifican cosas. Si cogemos esa película y esa película la llevamos al musical de Broadway, ya es una traducción de una traducción que conlleva una tercera adaptación. Y si ese musical de Broadway lo traemos al cine, volvemos a hacer ese proceso. De lo que era la novela, han quedado a lo mejor los hechos de la narrativa, pero han quedado poco en cuanto al tema, en cuanto a tal. Yo creo, personalmente, que muchas veces cuando hacemos adaptaciones, cuando trabajamos de esta forma, y trabajamos sobre todo con IPs, hay un proceso no sé, como de disolución de temas y de solución a lo mejor de la honestidad de lo que era la obra original. Yo no digo que siempre que se vaya a adaptar una novela se pierdan cosas. Yo creo que hay adaptaciones muy buenas y creo que se puede como revigorizar todo este tipo de obras. Personalmente, yo creo que West Side Story de Steven Spielberg revigoriza West Side Story, que ha sido muy diluida en sus consecuentes adaptaciones en el escenario y en sus consecuentes adaptaciones al cine. A mí me gusta la película original, pero creo que Spielberg sabe insuflarle un poco de vida. Pero eso, creo que esa desorientación viene porque al final nadie está haciendo un musical, creo, porque crea en el musical o porque tenga una cosa que decir a través de la música. Muchas veces se están haciendo musicales por encargo. La persona que hizo la adaptación al teatro del color púrpura, sinceramente, y esto es algo que ella ha mencionado algunas veces, lo recibió como encargo. Tú eres una mujer que está interesada en estos temas, haznos una adaptación. Y claro que se puede crear por encargo. La gente de la cultura al final somos curritos y nosotros es algo que defendemos eso mucho, de ser currito de la cultura. Pero quieras que no te va a interesar igual adaptar el color púrpura que hacer un musical de algo que a ti te interese, de un tema en el que tú creas. Entonces yo creo que la desorientación viene por ahí. Otro síntoma, en realidad, es lo de Barbie. Efectivamente fue la película más taquillera del año pasado. Personalmente, y aunque sabemos que Barbie es publicidad en un 70%, y para... Bueno, 95, o 95, o sea, digo un 70, es publicidad en sí, pero al final Greta Gerwig quiso hacer Barbie y no se la encargaron directamente, entonces por eso tal. Barbie, evidentemente, es un vehículo publicitario en forma de película, si queremos llamarlo así, pero me resisto a llamarlo comedia musical como tú, aunque es verdad que tiene números musicales, porque creo que el número musical de Barbie viene de querer referenciar otros musicales. Es decir, de trocear, por ejemplo, cosas de West Side Story, pues pasarlos así un poquito a la parrilla y presentarte un nuevo plato. Yo me como ese plato con gusto y ese plato me gusta, pero I'm Just Ken funciona porque nos recuerda a la intensidad de West Side Story y se está riendo de eso. Y no sé hasta qué punto tenemos que reivindicar eso como una salvación del musical. No, yo más que una salvación, yo lo veo como una huella, una huella de que realmente ahí hay una energía que estaría guay que se aprovechara más. Sin ir más lejos, el I'm Just Ken fue de las cosas más publicitadas de Barbie. A un nivel de la gente ya iba sabiendo que iba a encontrarse con un número musical. Quizá no tan largo, que a mí eso me sorprendió. Digo, wow, es que realmente la canción es larga. Y es un número musical que además se expande por varios escenarios y demás, pero que desde luego, como dice Marta, es una reminiscencia de algo. Es como una mezcla entre el Grease Lightning de Grease y lo que tú has comentado, los Jets de West Side Story. Claro, es que al final... parece, o sea, y es verdad que la gente, creo que el público, y especialmente el público joven, no rechazó de pleno el I'm Just Ken pero creo que era porque no podía ser cringe si lo que se estaba es riendo de otros musicales. Esta autoconsciencia de la que a veces hablamos desde el postmodernismo, estamos ahora en una estructura de sentimientos postmodernistas, entiendo que eso es algo que tenemos todos presentes, y en esta estructura de sentimientos, una de las cosas que nos permite como dar un espacio para hablar es la insinceridad o la ironía. Si estamos usando la ironía, si nos estamos riendo de algo, en realidad no nos estamos exponiendo.
Simplemente nos estamos riendo, esto no es algo real. Esto, si no te gusta y te parece cringe, es que era solo una broma. Y Barbie utiliza eso. Y yo creo que una de las cosas interesantes del musical, y una cosa que vamos a reivindicar ahora cuando hablamos del tema Mamma Mía, es que Mamma Mía es profundamente sincero. Entonces, no me ha gustado tu reivindicación. A ver, en verdad yo os he metido tremenda chapa de Barbie solo porque me venía muy a cuento. Que no, Es que que no te viene a tengo que cuento, decir, lo voy a tengo que decir usar, una cosa lo de voy a Wicked usar. ahora. Ah, que quieres hablar de Wicked, venga. Pues es que tú te estás tirando aquí temas Cuenta y no me Wicked. estás dando la réplica. Se supone que vamos a hablar de Mamma Mía y llevamos ya media hora. Pero Bueno, pues más tiempo. No importa. Pues si queréis os levantáis. No os levantéis, por favor, que me voy a tener muy triste. El caso, con lo de Wicked quería decirte que es que lo de Wicked ha sido muy extraño. Desde luego me gusta que lo relaciones con Barbie. Hay mucha gente que lo está haciendo. Tiene pinta de que Wicked va a ser un éxito en taquilla, a mi pesar, porque no me gusta Ariana Grande como Glinda. Yo sé que Ariana Grande tiene muchos fans y si queréis pues nos encontramos ahí fuera y nos pegamos. Pero a priori a mí no me gusta como Glinda. Pero lo que tiene Wicked, que es verdad, fue un fenómeno en Broadway, cuando Broadway se estaba diluyendo, cuando Broadway había dejado de encontrar formas de construir musicales, sobre todo porque los grandes escritores del musical se habían retirado, algunos se habían retirado a debajo de la tierra, pues no surgían nuevas ideas. Y Wicked es muy interesante porque coge una novela que al final quiere ser una reinterpretación del Mago de Oz, y en vez de diluir sus temas para llevarlo al escenario, de repente dice, no. Lo que voy a yo hacer es situar los temas en el presente. Y es muy guay cómo los escritores de Wicked fueron a hablar con el escritor de Wicked, de la novela, para decir, vale, tú escribiste pues esta obra basándote, no me acuerdo si era en la Guerra del Golfo o no sé cómo. ¿Cómo? Sí, Wicked. Wow. El autor de Wicked. Ahora de repente me interesa ver la película. Es súper política, Wicked. ¿Tú no sabes esto? Yo es que de Wicked no sé nada, ¿eh? O sea, Bueno, la voy a ver porque es un musical, pero no sé nada. el experto musical. Pero yo no sé nada de Wicked, ¿no? Vale, Wicked es una obra muy política que al final lo que te dice, lo que pone en cuestión es todo el Mago de Oz. Dice, ¿y si Oz en realidad fuera un matriarcado que vivía en paz hasta que llegó este puto señor de los cojones y empezó a fingir que él sabía cosas y lo único que hacía era un espectáculo? Una de las cosas que hace Wicked es que te construye al Mago de Oz como P.T. Bound, el tío en el que se inspira el musical El Gran Showman, y te dice, este hombre no está haciendo política, no está gobernando a la gente de Oz, está haciendo espectáculo que en la novela se asemeja al populismo para controlar a la gente de Oz y especialmente para quitarle el poder a las mujeres. Está creando la fachada de ciencia porque esta gente de Oz cree en la magia. Entonces necesita esa fachada, está creando una fachada de magia, porque no puede competir con la magia de las mujeres que gobiernan Oz. Y lo está haciendo en base a unas ideas protocientíficas. Total, todo eso lo recoge el musical, pero lo actualiza a la era en la que se estrenó. Y de repente te crea una idea que creo que a día de hoy es muy interesante. Estoy deseando que se estrene Wicked, no por Ariana Grande, pero sí por ver lo que la gente dice de este tema que nos pone delante, de que a veces necesitamos villanizar a la gente que tiene ideas radicales. Que es muy guay. Lo que te Como presenta Oppenheimer, le pasó un poco. Perdón, Bueno. es que me quiero volver a mi percha, que no me dejas Que volver no a quiero mi que te percha. pase todavía, mamá mía, que te estoy hablando de Wicked. El caso es que Wicked, que tengo muchas ganas de que se estrene, como digo, eso revitaliza lo que era la novela, pero cuando se estrenó el primer tráiler de Wicked, no dejaba entrever que era un musical. Como que hay una canción, Wicked se va a estrenar en 2 partes, porque en el teatro, en la obra de Broadway, hay como una partición que termina con una canción súper potente, que se llama Defying Gravity. Pues en el musical parecía como que había una historia de fantasía, era como El Señor de los Anillos colorinchis, y acaba el tráiler y sonaba un poquito de Defying Gravity. Y a mí me irritó profundamente y a muchos fans de Wicked. Y lo que ha hecho Wicked a partir de ese momento es decir, que os gusta el musical, qué fuerte, no lo sabíamos, aunque fuera un éxito en Broadway. Vamos ahora a promocionarlo como un musical. Y lo están promocionando de una forma que no se ha promocionado un musical en años. Están sacando las canciones completas, están llevando a las actrices a cantar, están haciendo un pop-up, lo llamaron, como que pusieron un escenario en mitad de algunos sitios de Estados Unidos donde las actrices, bueno, y de Australia, donde las actrices cantaban.
y la gente se está volviendo loca. Por eso decía que no podemos comprar esto de que a la gente joven le da como vergüenza el musical. Yo creo que los musicales que son honestos en la forma en la que lo son, a la gente le gustan. Y ahora, por favor, ya puedes meter tu maldita percha. ¡Dale! Vale, ya vamos a hablar más de Wicked que de Mamma Mía. O sea, posiblemente. El caso, Barbie, Oppenheimer, Wicked. Wicked. Wicked, que por cierto se ha promocionado como musical, pero no como una parte 1. O sea, que ir con el aviso de que va a salir un continuará, porque eso los trailers no lo están diciendo. Va a salir un continuará. O sea, Pero va a salir un continuará después de The Falling Gravity. Vale. Que entonces básicamente os vaya a levantar y vaya a decir, sí, aquí estaré. Ya llegamos a hacer spoilers de pelis que nos han estrenado. O sea, Vamos a ver. flipa. Pero bueno. Pero todo total. el mundo sabe que Wicked acaba con The Falling Gravity. Sí, todo el mundo, claro. Evidentemente. Bueno, Oppenheimer, Barbie, 2024, 2023, el gran fenómeno del año. Claro, a mí me hace mucha gracia pensar en eso porque me remitía a el verano de 2008, donde también hubo 2 películas que se estrenaron a la vez. Y también una de ellas estaba dirigida por Christopher Nolan. Era El Caballero Oscuro y la película musical era Mamma Mía. Es decir, Mamma Mía y El Caballero Oscuro fue el Barbenheimer original. Y yo es algo que recuerdo con especial cariño porque yo la vi de veraneo con mis padres y con mi hermano, y mi hermano y yo nos metimos a ver El Caballero Oscuro. Mis padres se metieron a ver Mamma Mía y claro, se lo pasaron mejor, mis padres, evidentemente. Llegaron diciendo, madre mía, qué película más bueno. Y mi hermano y yo habíamos flipado bastante, pero nos metimos al día siguiente a ver Mamma Mía. Pero eso fue muy de familia, ¿no? Porque yo fui también con mi familia al cine y mi padre, mi madre y mi hermano se metieron a ver Caballero Oscuro y yo dije, Nolan, y me metí a ver Mamma Mía. Ya en ese momento mirabas a Nolan por encima del hombro, Mira, antes que nadie. Perdóname, pero yo siempre miraba a Nolan por encima del hombro. Hasta con Memento. No, bueno, Memento me gustó. Memento está guapo. Pero después de A los Memento... haters de Nolan les gusta. Pero después de Memento ya sí. Y me metí a ver Mamma Mía y estaba sola en el cine, me lo pasé pipa también, ¿eh? Estabas sola en el cine. Con unas señoras. Bueno, entonces no estabas sola. Estabas bueno, estaba en la posiblemente mejor compañía. con el En la público, mejor compañía. con el público idóneo para ver Mamma Mía. Por supuesto. El caso es que, aparte de la percha fácil, que a fuerza de postergarla no ha tenido ningún sentido, pues... Sí ha tenido. Gracias, Marta. Barbenheimer y Mamma Mía, El Caballero Mamma Mía son la misma cosa. El Caballero Mamma Mía. Vale, eso ya me gusta. El caso es que lo que sucede también con Mamma Mía y con El Caballero Oscuro es que son 2 películas que, pues por supuesto, no podrían parecer más antagónicas, pero ambas son películas caracterizadas por la crisis, donde así como hablamos ahora mismo de crisis del musical en 2023-2024, Mamma Mía y El Caballero Oscuro también son 2 películas profundamente marcadas por la crisis. En el caso del Caballero Oscuro, se ha analizado mucho en los términos de cómo habla pues, de un mundo ya, de una urbe deprimida, de unos Estados Unidos que se están cayendo a cachos y donde aparece alguien como el Joker. En verdad es que la historia se repite constantemente. O sea, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Entonces, en su día, claro, Joker era como una especie de desafío a unas cierta ética que, evidentemente, en 2008 no estaba funcionando. Porque lo que sucedió en 2008 es que empezó la gran recesión. Empezó una crisis económica de la que difícilmente se podría decir que hemos llegado a salir, porque como hemos seguido encadenando crisis desde entonces, o sea, desde 2008 prácticamente el mundo no ha conocido otra cosa que crisis. Entonces, El Caballero Oscuro, de alguna forma, en sus imágenes se veía eso, en la propia narración, el propio tono, este aire fatalista que tenía, ¿no? Que luego a la larga fue también un poco contraproducente por la chapa que nos dieron luego intentando imitar al Caballero Oscuro. No estoy mirando a nadie de Zack Snyder, pero el caso es que por la parte de Mamma Mía también podemos hablar de crisis. Lo que pasa que en su caso hablamos también de otra crisis profunda en el suelo estadounidense como fue el 11S. Porque Mamma Mía, la película Mamma Mía surge de que cuando ocurrió el 11S, Meryl Streep descubrió el musical basado en canciones de ABBA, que no lo hemos dicho, pero asumimos que lo sabéis, descubrió el musical y lo descubrió en un momento donde se sentía pues, profundamente apenada por lo que acababa de suceder. Y en ese momento Meryl Streep salió con Tom Hanks, que son como las 2 personas más concienciadas con que hay que hacer feliz al mundo, y se pusieron y quisieron impulsar la adaptación
de Mamma Mía. Y así es como se estrenó una película que en su día, desde luego, tuvo muchísimo éxito en taquilla. La crítica no le gustó tanto, esto también supongo es algo que hay que comentar, pero que desde luego se ha convertido en una película de culto. Es una película de culto de estas que si la ves en la tele te pones a verla. O sea, que la ponen. Claro, no es casualidad lo de que surgiera Mamma Mía, o sea, que se estrenara El Caballero Oscuro en una época de crisis, no es casualidad tampoco, como dice Alberto, recoge ciertas inquietudes que estaban en el ambiente, ciertas energías, si queremos llamarlo así, pero lo de Mamma Mía es menos aún casualidad porque el musical siempre ha estado ligado de una forma u otra a las crisis. O sea, en la historia, sobre todo el musical cinematográfico. Cuando más se ha hecho musical cinematográfico es en las épocas de recesión, sobre todo con esta idea de... Bueno, de hecho, fue en los años 20, cuando la Gran Depresión, cuando Hollywood se puso realmente a hacer el musical clásico que entendemos. Fue entre los años 20 y los años 30. Claro, claro. Y se hacía musical con precisamente la misma intención que tenía Meryl Streep. Vamos a hacer una película muy divertida, una película con la que la gente pueda ir a evadirse, algo que genere como una burbuja donde toda esta gente que está sufriendo pues pueda ir a disfrutar. Claro, el musical no se ha quedado en eso, ahora hablamos dramas musicales y se utiliza el musical básicamente para expresar cualquier cosa, pero sí que es verdad que siempre ha tenido una parte dedicada a vamos a hacer feliz a la gente, el musical como forma de divertirse y tocar las palmas y poder alejarnos de todo este tipo de cosas, pero en ese sentido, y retomamos una cosa que hemos mencionado antes, Mamma Mía nace como un musical honesto. Mamma Mía es un musical, un tipo de musical que se llama jukebox musical, que básicamente, en vez de ser un musical donde se crea un musical en el sentido de he escrito un guión, he compuesto unas canciones para ese guión y todo es una historia como compacta, se coge una música ya existente, en este caso la música de ABBA, y se cogen una serie de canciones famosas y se crea una historia a su alrededor. Todos los jukebox musicals tienen en común el hecho de que, bueno, pues la narrativa como que da igual. O sea, en Mamma Mía, pues la historia de una niña que no sabe quién es su padre, tiene 3 padres. ¿Quién será? Mamma Mía. Sí, realmente un poco la narración de Mamma Mía es en base a tenemos todas estas canciones, ¿cómo vamos a articular una historia donde estas canciones tengan sentido? Más canciones, claro. Claro, de hecho a mí en ese sentido ocurrió algo maravilloso con Mamma Mía 2, que es una peli, luego podemos hablar un poquito de Mamma Mía 2, Mamma Mía 2, que recoge los rastrojos, ¿eh? No, que va, Los es que rastrojos de ABBA no ABBA. tiene canciones malas. O sea, me decía la gente, Mamma Mía 2 es que tiene las canciones menos Tiene las guays canciones de cara ABBA. B, Y las yo estaba en plan canciones de, justo, lo están diciendo, pero justo lo que iba a comentar. Mamma Mía 2 es una peli. Claro, por supuesto se hizo para aprovechar la IP, ya estábamos ahí sumergidos en... Es una peli menos honesta que la primera. La primera nace de verdad de la sensación de vamos a divertir a la gente con algo que divierta a todo el mundo como es ABBA. Claro, Porque todo el mundo le gusta ABBA. Mamma Mía 2 nace evidentemente de que Mamma Mía 1 fue un exitazo y por supuesto había que replicarlo, pero Mamma Mía 2 también nace de que alguien dijo, ¿cómo podemos encajar la canción de Fernando en una, Bueno, en una película? Sí. Es que... Es el mejor momento de la película. Esto es spoiler, pero ¿cómo? Pero es que tú y yo vimos Mamma Mía 2 juntos en el cine. que nos reímos. Yo no la disfruté mucho, porque claro, yo fui sin haber visto el tráiler, ¿vale? Y yo sabía, pero había visto, o sea, perdón, yo fui solo viendo, no había visto el tráiler, había visto el póster, y en el póster sale Meryl Streep. Entonces yo me senté y yo estaba todo el rato, ¿y dónde está Meryl Streep? No sale Meryl Streep, y de repente me dio como la paranoia, yo decía, Alberto, que Meryl Streep va a estar muerta. Y Alberto me decía, ¿cómo va a estar muerta? Y yo, escúchame, que Meryl Streep está muerta. Sí. ¡Que Meryl Streep está muerta! A los 10 minutos lo dicen. ¡Qué puto bajón cuando me enteré que Meryl Streep está muerta! Pero el caso, que todo se me olvidó porque estábamos viendo lo de Fernando y no nos lo podíamos creer. Estábamos como... Lo ha dicho. ¿Que se va a llamar Fernando? Se va a llamar Fernando. Y sí. sale, bueno, cuando salió Cher. Y en efecto aparece Andy García y se llama Fernando. Pero Fernando, no, aparece, o sea, todo el tiempo te están diciendo... Aparece Cher primero. Claro, todo el Es que tiempo te es están increíble, diciendo vamos, ya que ves, Cher, que es la abuela, tuvo como un amante secreto, latino, no sé qué. Y nosotros ya estábamos, latino. Fernando y va a de aparecer. repente sale Andy García y dice Cher, ¡Fernando! Y fue como, ¡uah!
Fernando Cienfuegos, que además mola porque si no Cienfuegos. recuerdo mal, Y era... el videoclip es en una hoguera. El videoclip de ABBA es en una hoguera con... Claro, y por eso se llama Cienfuegos. Fernando Cienfuegos, Es que está que- increíble. Pero es que, claro, el personaje de Andy García lleva saliendo todo el tiempo. Claro. Pero es que hasta cuando se nos conectaron los Lleva cables... saliendo todo el tiempo haciendo de Latin Lover, porque De no, Latin, claro. no dice más cosas aparte de tengo un pasado muy oscuro. Sí, sí, y el pasado muy oscuro que se ha follado a Cher. Es que es verdad que es increíble. Que es el mejor tipo de pasado. El por mejor favor. tipo de pasado, os lo juro. Pero bueno, que estamos hablando de Mamma Mía 1, tanto conoce el puente. Y ahora nos Ya, ponemos ya con he esto. perdido el hilo. Qué buena Mamma Mía 2, hay que decirlo más. Bueno, no que- es tan buena. No es tan buena, pero está muy bien. O sea, hay que asumir que está metida en un momento de mayor decadencia cultural. Sí. Pero bueno, Mamma Mía 1. Mamma Mía 1. Qué buena Mamma Mía 1 también. Sí, tío. Bueno, sí. Hay un tema con Mamma Mía 1 que es una peli que creo que es fácil meter dentro de una especie de nueva ola del musical. En un sentido de que el musical podemos decir... Bueno, perdón que te haga la puntilla ahí, pero nueva ola del musical cinematográfico. sí. O sea, a partir de ahora ya vamos a hablar Hablamos de de películas. musical en cine y es importante hacer este asterisco y explico una cosa, porque cuando muchos críticos empiezan a hablar de la nueva ola del musical cinematográfico, ponen el principio en Chicago. Porque Chicago es una excelente película, fue una película muy prestigiosa y sobre todo fue una peli muy premiada, ganó varios Oscars. Pero nosotros personalmente no nos gusta poner el inicio en Chicago porque Chicago no solo es, bueno, como Mamma Mía es una adaptación de una película de Broadway, pero es una adaptación muy literal, en el sentido de que se actúa de la misma forma que se actúa en Broadway, los números entran de la misma forma que entran en Broadway y creemos que una cosa que diferencia esta nueva esta nueva época en el musical cinematográfico es que el cine ha cambiado la forma en la que se actúa en un musical. Y eso es algo que ya vemos en Mamma Mía. Mamma Mía, signo de exclamación. Claro, pues... Mamma Mía. Claro, se suele pensar en esos términos un poco, viene también muy a cuento porque, claro, ocurre esto curioso, una vida ensayista que es muy guay, o era muy guay, hace mucho le perdí la pista, que se Es llama... Nebula. ¿Eso qué es? En Nebula, un servicio que no es YouTube. Pues suena fatal eso. En fin, el caso es que Lindsay Ellis manejaba la teoría de que en su día el musical de Hollywood era un poco lo que eran los superhéroes hoy día. El musical de Hollywood durante los años 40, 50, 60 se había sometido en un frenesí de producción de asumir que esto es lo que iba a llevar a la gente al cine y a ganar mucho dinero, que era muy similar a los que sucede con los superhéroes hoy día. Aunque ya empezamos también un poco a ver que los superhéroes están bastante en decadencia, salvo por Joker 2, que como os digo, está estupenda. Está sanísimo. Y que se parece muchísimo a Chicago, Joker 2, por otra parte. Es una película muy parecida a Chicago. No se parece, por favor, no se parece se en nada a parece- se Chicago. parece muchísimo. No le diga eso, no diga eso en público, tío. Ir a ver Joker 2 si no lo habéis visto. No vayáis a ver Joker 2, por favor, os lo pido. Total, es muy tentador hablar de Chicago en esos términos, porque también sucedió que el momento quizá en el que se suele cifrar la decadencia del musical clásico es con el estreno de Cabaret, que es precisamente Diego Fossi, que es el mismo artista detrás de Chicago. De forma que un poco... Es la persona que hacía las coreografías en los musicales clásicos. La forma de bailar pues, el cabaret lo puso de moda Fossi. Es algo que inventó él. También era un cabrón que le Hay pegaba... una serie sobre esto a- buenísima, Fossi Verdon, Fossi Verdon. que está muy bien. El caso es que era como muy tentador. Sin embargo, yo aquí esta es mi teoría. Puestos a entender, yo creo, el musical de ahora, creo que es más razonable irse a Moulin Rouge, que creo que es un año anterior que Chicago, simplemente porque no solo nos encontramos con el jukebox, en el sentido de que Moulin Rouge es una película de canciones preexistentes, que de hecho se meten incluso en popurrís literales. Estamos ya metidos en una lógica del pastiche y de lo espontáneo y de no pensarle tampoco mucho, que de alguna forma yo creo que nos lleva a Mamma Mía. Porque, puestos a hablar ya un poco de Mamma Mía, lo que sucede con Mamma Mía es que la gente que sale en Mamma Mía no canta bien, Ni baila. ni baila bien. Y la peli está bastante mal rodada. Muy mal rodada. Es una peli que quiero decir que es muy... No es muy difícil de ver porque es increíble, pero me refiero a que a un nivel de formal, a un nivel de lo que solíamos apreciar a nivel crítico de los musicales, pues Mamma Mía se escapa un poco de ahí porque parece como muy amateur, en el mejor de los sentidos, en un tema de que Mamma Mía parece que le importa más la espontaneidad, digamos, la espontaneidad, el hecho de que de alguna forma
intentar replicar lo bien que se lo están pasando los actores al público. Y eso, claro, eso no dejamos de hablar en un sentido posmoderno también, de ya dejar de lado cualquier preocupación formal o expresiva para centrarse en placeres inmediatos, pero es que en ese sentido es una película muy importante. O sea, al margen de lo mucho que disfrutemos viéndola, a mí en particular yo la disfruto mucho, la veo prácticamente cada año porque me gusta mucho imaginarme cuán borracho está cada actor en cada escena. Stellan Skarsgård está borracho todo el rato, o sea... Bueno, y no solo borracho, ¿sabes que iba en pelotas por la Sí. mitad del rodaje? Sí, bueno, tenéis que ver, o sea, los es que el rodaje, mamma mía, o sea, debió ser el rodaje más feliz de la historia del cine, porque es que nadie disimulaba que era en plan, nos hemos ido a esta isla griega rodeado de extras griegos, que madre mía los extras griegos, mamma mía, por otra parte, lo que pasa, y hemos venido aquí de fiesta, hemos venido a emborracharnos, y entonces... Claro, hay un rollo de hedonista que es muy contagioso. Quiero decir, ahí es fácil y por eso un poco yo creo que la crítica la recibió bastante mal en su día. Porque al final, al cabo, la crítica pues vienes de disfrutar de Chicago, te pones delante de Mamma Mía y dices tú, pero ¿quién es esta gente? O sea, la gente la conoce, pero dice, esta gente no debería bailar, no debería cantar porque no sabe hacerlo. Claro, es verdad que, como dices, ahí se puede argumentar que quizá el nuevo musical nace con Moulin Rouge. Entiendo lo que dices del pastiche. Al final hay un crítico cultural que nos gusta mucho que se llama Alberto Santamaría, que en un libro que se llama Alta Cultura Descafeinada argumenta que desde hace una serie de años no se crea nada nuevo, no existe la originalidad, sino que lo único que pasa es que se hacen pastiches de cosas. Se coge un pedacito de esto, un pedacito de esto, un pedacito de esto, solo con la finalidad de entretener y se le entrega a la audiencia y a ver qué pasa. Es cierto que Moulin Rouge hace eso, pero Moulin Rouge lo hace, como tú decías, en unos códigos formales muy buenos. A mí personalmente me parece que Moulin Rouge está muy bien dirigida. Me parece Baz que... Luhrmann, o sea, el director Baz de Luhrmann Elvis también, o sea... es increíble. Pero eso, está muy bien dirigida, la música está muy bien cantada. Es verdad que no cantan en directo los actores, es verdad que no son los mejores cantantes. Técnicamente, Nicole Kidman no podría ir a Broadway a cantar, aunque suene muy bien en la película, pero sí que es verdad que ya te indica que algo está cambiando. Llegamos a Mamma Mía con este amateurismo que tú dices, y yo entiendo que a la crítica le chocara. Y si somos, o sea, nosotros, hablábamos antes de la filosofía del podcast, una cosa que nos pasa es que no nos gusta quedarnos en el nos gusta o no nos gusta una película, porque el hecho de que nos guste o no nos guste es indiferente. ¿Qué más da el gusto? Hay muchas cosas que decir de cosas que no te gustan, hay muchas cosas que analizar en las cosas o de criticar en las cosas que te gustan. A mí personalmente me gusta mucho Mamma Mía 2, Mamma Mía 1, Mamma Mía 2 no me gusta. Bueno, sí me gusta, lo de Fernando. Pero me gusta Mamma Mía 1, pero aún así veo que hay cosas que entiendo que la crítica las pusiera mal. No me gusta el amateurismo porque ha iniciado... voy a usar una palabra un poco fuerte, pero ahora mismo no se me ocurre otra, pero una degradación en el musical. No me gusta hablar en esos términos, es solo que estoy aquí en directo y pues no se me ocurre otra. Pero sí es cierto que antes, si el musical nació como una forma de coger toda la multidisciplinaridad que hace el cine, coger todas esas disciplinas y elevarlas, es decir, es un actor que no solo actúa, sino que canta, que baila, que sabe de música, que de repente te toca un violín, que era cosa que veíamos en musicales. Mamma Mía 2 dice, no, los actores no tienen que saber, los actores pueden ir mamados, que vayan mamadísimos. Mamma Y Mía. entonces... Es que me ha puesto a huevo, lo siento. O sea, Mamma Mía se llama por joder la mamada que nos estamos metiendo. Claro, los actores pueden ir doblados y da igual. Y es en cierta forma encantador porque Mamma Mía es honesta en lo que está haciendo. El problema es que eso lo han recogido otros musicales y vemos este amateurismo en muchísimos sitios. Dejo un momento Mamma Mía, que ahora después si quieres volvemos, pero hablo de, por ejemplo, la adaptación de Los Miserables, película que ha ganado varios Oscars. En Los Miserables, yo nada contra Anne Hathaway, porque es mi diosa absoluta. Los actores lo hacen lo mejor que pueden. Russell Crowe no. O sea, Russell Crowe Russell Crowe que le den por culo, vaya. En Los Miserables. Sí. Pero Los Miserables es una película que la gente, sobre todo que sabe mucho de música, odia, sobre todo la gente que sabe mucho de interpretación en Broadway, porque en Broadway hay una cosa muy complicada, que los actores tienen que especializarse, que hay doctorados en esto, que en español creo que se puede traducir como fraseología. Es decir, los actores que cantan en Broadway se especializan en ser capaces de hablar
cantando para que cuando entre la canción no haya ningún choque. Entonces están hablando y están como, ¿qué no sé qué pasa, no sé qué, bla, 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 y te cantan de repente. Y todo eso es un arte porque esa gente está afinada como si fuera un instrumento. De hecho, yo no sé mucho de música, pero hablan mucho, por ejemplo, de esto es una canción de pecho, esto es una canción mixta, esto es una canción de garganta, esto es una canción de boca. Tienes que hablar mixto para cuando cantes desde el pecho que suene así. Y esta gente son especialistas. Entonces, veis, por ejemplo, el documental de 25 años de Los Miserables en Broadway y de repente te encuentras a la persona que hace de Javert, el personaje de Russell Crowe, diciéndote, cuando estás hablando en esta parte, tienes que estar todo el tiempo en el medio. Esto es muy complicado y estás hablando para que cuando cantes hagas ¡puc! Y lo subas. Evidentemente la película no hace eso. La película hizo una cosa, además, que también se critica mucho desde la gente que sabe del musical, que es que supuestamente para añadir realismo, los actores están cantando en directo. ¿Qué pasa con esto? Los actores cantaban y querían hacerlo como real. Eso es algo que te cuentan Hathaway en sus entrevistas, que a ella le dieron la oportunidad de no tener que seguir la melodía, no tener que marcar la melodía en la canción para que quede realista como si hablara. Entonces ella intenta aplicar una actuación realista a una canción. Y después la gente que tenía que orquestar eso tenía que apañarse. Entonces las canciones suenan mal, las canciones van a mal ritmo, las canciones son... si os escucháis la versión de Anne Hathaway de I Dream a Dream, no está bien, o sea, no es musicalmente correcta, es que no sé cómo se dice, no va al ritmo. Sería simplemente como que hay una base y en función a esa base, pues Tom Hooper dejaba a los actores que cantaran como buenamente les surgiera. Puso la interpretación realista de los actores por encima de la fraseología y sobre todo por encima de la música. Volvemos un poco a la lógica de la improvisación, de un poco de Correcto. lo que os comentábamos antes, la espontaneidad de lo importante es ver aquí a los intérpretes. Pero no solo puso eso. También puso la improvisación y la interpretación por encima de la dirección. Y una cosa que pasaba es que le decía, moveros como queráis y yo sigo con la cámara. Entonces, quieras que no, se cargaba en cierta forma lo que hace el musical, que es la precisión, la música, el tono, que es algo que en Cats ya llega a unos niveles increíbles. Y de hecho es muy difícil cantar muchas de las canciones en Cats tal y como están cantadas en Cats. Porque claro, en Cats también. A mí Los Miserables, a mí sí que me parece que ahí la jugada salió bien, pero en Cats evidentemente no salió bien, porque además de los problemas que trae aparejada esta técnica, todos eran gatos, o sea, todos eran gatos pero que eso, de CGI, con unos trajes que dificultaban mucho la situación en cámara. Pero no me gusta esa lectura, porque Cats es un musical que lleva en Broadway muchos años y la gente de Broadway no es tonta. No iba allí y decía, que la culpa, de verdad, la culpa de Tom actores. Hooper, ya está, Tom Hooper. No de Tom pringao. Hooper. Bueno, sí, pero lo que quiero decir, con Mamma Mía se abre la veda de hacer una serie de cambios en lo que era el musical cinematográfico que creo que no han venido bien al musical en general y creo además que es lo que produce esta sensación en mucha gente joven de vergüenza. Porque sí que es verdad que es raro que un actor esté interpretando de verdad como, Dios mío, mi madre ha muerto, ¿qué es esto? Que no sé qué, y de repente empieza, ¡ha muerto mi madre! Y claro, es raro. Cuando en Broadway esto no pasa porque todo está integrado en la forma en la que se habla. Es cierto que la actuación dentro del musical, y lo ha sido en el musical cinematográfico, si vemos 7 novias para 7 hermanos, vemos que no están actuando de forma realista, están actuando de forma de musical, igual que los cómicos no actúan de forma realista, los cómicos actúan con una actuación cómica o de comedia, la gente que hace musicales actúa con actuación de musical. Si le metemos una actuación realista a un musical, el choque es muy grande. Y eso es algo que empezó un poco Mamma Mía, que tienen como actuaciones de comedia en un musical, pero no actuaciones de musical de comedia. Yo creo que empezó entre Mamma Mía y el otro lado de la cama. O sea, el otro lado de la cama aquí en España yo creo que también fue un poco la avanzadilla. O sea, es verdad, ¿eh? de Willy Toledo cantando a, yo qué sé, a Kiko Veneno, pasamos realmente a estar a descargar en bolas en Grecia. Eso es un poco el traspaso que hay. Yo en verdad no soy tan crítico como Marta con esta tendencia, porque creo que eso es una nueva fase, quiero decir. Y dentro de una nueva fase, a lo mejor no nos gusta lo que hay en el motor de esta nueva fase, porque no deja de venir al final el motor, no deja de ser un cierto acomplejamiento a la larga, el hecho de decir, pues para que un musical emocione más, tenemos que entender las interpretaciones como más realistas. Y eso evidentemente es un problema. Eso es un problema de cara a lo mejor a
paradójicamente la propia verosimilitud del musical, ¿no? Como que si intentan poner en una fantasía, en un pacto de fantasía, algo que ya entendemos todos como fantasía, intentar reducirlo según qué ingredientes genera esa extrañeza. Y de hecho yo tengo un poco también la teoría de que Joker 2 como musical no funciona exactamente bien porque hacen literalmente esto. O sea, los números musicales de Joker están enfocados en función a lo que siente este personaje en ese momento y da igual que cante bien o mal. De hecho, Joaquin Phoenix canta rotundamente mal. Y aún así, como está interpretando con mucha pasión, funciona, en mi opinión, vaya. El tema está que... Y solo en tu opinión. Y solo en mi opinión, aparentemente. El tema está que creo que es una tendencia, desde luego es una tendencia que hay que estudiar y que a mí a priori no me parece que esté mal, pero sí que ha llevado a ciertos horizontes un poco paradójicos. Dentro de España, por ejemplo, el fenómeno de la llamada yo creo que está también muy influenciado por la escuela Mamma Mía / El otro lado de la cama. Pero ahí donde lo veis, una película mucho más famosa o mucho más, diría, respetada, como es La La Land, está también muy influenciado por esto. Porque La La Land es una peli que a mí me gusta mucho, pero que yo siempre digo que me gusta, pero no como musical. Porque creo que como musical, pensándola fríamente, no me funciona en ningún caso. Porque La La Land, por un lado, tienes un interés primordial por hacer destacar a los actores en tanto a interpretaciones que no tienen que ver, un poco, claro, viniendo de Anne Hathaway, precisamente, ¿no? Al final lo interesante también, pues cuando sale Emma Stone cantando la de Fool's Good Dream, pues ahí está un poco que parece que está pidiendo el Oscar en la medida de mira cómo lo está sintiendo, pero no en la técnica, por decirlo de alguna manera. Y esa falta de técnica... Pero es que ese es la desgracia un poco para mí, ahora termina, pero es la desgracia un poco para mí del el cine musical, o sea, el musical cinematográfico, que el público ha interiorizado que sentirlo es actuar solo de esta manera y no sabemos leer muchas veces el sentirlo como cantar de cierta forma. Tiene que ser poner cierta cara, hacer una pausa, hacer como oh, o cosas así, ¿sabes? No cantar con pasión. Eso se veía mucho, perdona, un inciso. Es muy interesante ver Cats, el musical, o sea, la versión de Broadway y la versión de Tom Hooper, sobre todo ver la interpretación de Memory. Porque una es, o sea, normalmente las actrices que son encargadas de cantar Memory son las mejores cantantes de Broadway siempre en el mundo. Y le ponen mucha pasión, hacen mucho, demuestran todo su rango, gritan, se enfadan y están, eso para decir que están dolidas. Si vemos Memory en el cine, es una canción muy pequeñita, muy, ay, qué mal, ay, que no sé qué, porque no entendemos el estar vulnerable con genio. Y es porque creo que hemos perdido, como público, como audiencia, la capacidad de ver que se puede interpretar de diferentes formas, de cómo se nos transmiten los sentimientos en el cine. Solo sabemos ver realismo. Claro, de hecho, precisamente con el realismo también es algo que sucede en La La Land, que otra cosa que ocurre, más allá de lo bien que lo puedan hacer los actores, es que a nivel de puesta en escena es una puesta en escena realmente estática. Porque La La Land entra de lleno en esta costumbre que a mí me parece terrorífica de pensar que por usar un plano secuencia para todo, tu película es más artísticamente relevante. ¿Cómo? ¿Que el plano secuencia no es la magia del cine? Claro. Contrariamente a quizá una opinión extendida, el plano secuencia, si se usa solo para... Mira, un plano secuencia no vale para nada. O sea, para eso, pues, tener a la gente descansando, que luego me he cansado de hacer eso, plano secuencia. Y claro, los números musicales de La La Land son todos en plano sostenido, en toma continua. No hay ningún juego de perspectivas, no hay ningún juego... Porque claro, ahí es que es muy importante de cara a la visualización de musical los tiros de cámara que utilizas, cómo distribuyes la imagen rodeando las coreografías, que normalmente, claro, son más multitudinarias. En La La Land no hay apenas coreografías de extras, por decirlo así, porque está todo dentro de una lógica de un minimalismo que, como decía, resulta muy paradójico en La La Land cuando la película realmente quiere homenajear el musical clásico. Entonces, claro, es bastante loco que veas a Damien Chazelle diciendo yo quiero homenajear a un americano en París con esta película, cuando dices tú, si es que lo único que tienes de un americano en París es que tienes escenarios pintados y ya está. Es que no hay el espíritu no está ahí, porque está como metido en otra lógica que es eso, aunque yo creo que pueda llevar a películas valiosas, y yo creo que La La Land, como digo, a mí es una película que me gusta mucho, desde luego todo viene un poco de ahí, de esta lógica de nos da vergüenza que sea musical porque
no nos creemos los musicales. Sí, sí, creo que nadie cree el musical. También por una cosa, quiero abrirte un tema, y es que me resulta muy extraño el fracaso de dos musicales concretos de los últimos años, porque creo que son dos musicales que se alinean mucho con el discurso, pues el discurso social imperante en el momento. Estos últimos 5 años han fracasado tanto In the Heights como West Side Story de Steven In the Spielberg. Heights, que es en un barrio en Nueva York, se estrenó así en España y es el mismo director de Wicked. El mismo director A ver de qué Wicked. pasa. Es un musical de Lin-Manuel Miranda, además, el primero. Con eso quiero decir que yo sé que ahora la gente tiene ambivalencia con Lin-Manuel Miranda, pero creo que es un excelente compositor, que antes de Disney hacía cosas mucho más diversas. Pero el caso es que tanto en Un barrio en Nueva York, In the Heights, como West Side Story de Steven Spielberg, son películas que reivindican que el musical puede y debe usarse para hablar de la sociedad actual. Porque, y de nuevo, al final decíamos que Mamma Mía es como el mejor musical de la historia en el clickbait del programa este, pero sí que Para es mí verdad... no es clickbait, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pero que no íbamos a hablar en esos términos, es lo que No, te no, quiero no, desde decir. luego. Pero sí que, porque todo puede vincularse al final, todo lo que se puede hablar del musical actual puede vincularse con Mamma Mía. Y como decíamos, Mamma Mía es un musical muy honesto, pero nace de querer entretener a la gente, de querer divertirlo y que no se preocupe de las cosas malas que pasan a su alrededor. Que cuando se estrenó en Broadway era el 11S, se estrenó en Broadway en Nueva York, y cuando se estrenó en el cine, pues había llegado ya pues la crisis financiera del 2008. Entonces, Mamma Mía no habla de nada, no habla de ningún problema social. Al final es la historia de una muchacha que se casa y quiere que su padre la lleve al altar, pero, oh, madre mía, hay 3 posibles padres. ¿Cuál será el padre de verdad? Eso es algo divertido, es una comedia de enredos hecha musical. Pero los musicales históricamente han sido un vehículo para hablar de la sociedad. Al final, Gris, que nos parece a todos ahora muy divertida, y en verdad pues es John Travolta siendo así, pero Gris surge un poco de reírse de la sociedad americana de los 60, esa sociedad que si ahora vemos Gris podemos ver que es la sociedad que reivindica pues parte de la derecha, de eso de volver a los 60 cuando América era great. Se refiere a la época de la que se está riendo Gris al final. Sí, Gris, de hecho, es una película que no se ha entendido muy a menudo como sátira, porque no nos percatamos del gesto tan punky que fue en su día. Claro, es que Gris es una peli que se ambienta en los 50, pero se estrenó en los 70. Y entonces es una película que realmente se está riendo de cómo se estaba utilizando el legado de los 50 en torno a esa América del sueño. De hecho, se habla, y hasta cierto punto con razón, de Gris como una película machista en la medida que coge esas imágenes de los 50, pero las coge siempre desde un punto de vista de la sátira, del hecho de mira a esta gente que es absolutamente ridículo. Y de hecho todo en Gris tiene ese aire como de caricatura, ¿no? De que no te crees realmente a ningún personaje. A Claro, Rizzo, claro. en todo caso, que es la mejor. Por otro lado. Pero eso sí, Gris te está hablando de, ¿te van a meter la milonga de que los 50 eran la polla? Los 50 eran machistas, los 50 eran puritanos, en los 50 la gente estaba profundamente agobiada, y que es un discurso que podemos mantener hoy, sobre todo porque, como os decía, ahora se están reivindicando los 50 y los roles de género como antiguos. Pero otro musical, bueno, no tengo que decir nada de Jesucristo Superstar, no tengo nada que hablar de Her. Hay muchísimos musicales, históricamente el musical se ha usado para hablar de temas sociales. West Side Story, la original, y el musical de Broadway lo hacía, hablaba del racismo en Nueva York y cómo al final el problema era el sistema. Un discurso que ahora se mantiene vigente y que Spielberg subraya. Dice, efectivamente, el problema no son los inmigrantes que han llegado aquí al barrio, el problema es la pobreza, porque somos todos igual. El problema es que os van a poner unos contra otros y os vais a pelear y van a pasar cosas horribles, pero el problema es la sociedad. Entonces, eso es algo que Spielberg dice. En In the Heights, en un barrio de Nueva York, el tema es muy similar, los barrios son un núcleo cultural en el que gente que muchas veces ha sido autorizada por la sociedad y se les trata como de algo diferente, los inmigrantes, los puertorriqueños, pueden encontrar una nueva identidad cantando juntos, porque al final el Lin-Manuel Miranda que hace In the Heights cree de verdad que Estados Unidos es el melting pot. Ellos se definen como un melting pot, un sitio en el que puede llegar gente de muchas culturas y se mezclan y se integran y sale algo nuevo. Y Lin-Manuel Miranda dice, eso es así.
en los barrios de Nueva York, no en Estados Unidos. Y te crea su visión de este melting pot donde hay gente cubana, hay gente colombiana, hay gente mexicana, hay gente puertorriqueña, que en realidad ahora son neoyorquinos con una cultura neoyorquina latina. Entonces, todos estos temas yo los veo muy actuales. Son temas que pues se alinean con discursos sociales que se están teniendo o que se estaban teniendo en ese momento. Y sin embargo, nadie fue a ver las películas. Y yo creo que es simplemente porque no se considera que el musical te va a poner de repente pues un discurso anticapitalista o un discurso antirracista o un discurso pues feminista delante, porque se entiende que el musical, a partir de Mamma Mía, el musical es algo que tú vas y haces como ¡ay, qué diver, me lo he pasado! Y quizá eso es algo que no interesa. Y de ahí que los musicales que se avergüenzan de ser musicales, como Wonka, como Mean Girls, como Heathers, que se estrenará ahora dentro de poco. En verdad no es tanto que se avergüencen como que es eso, como que se avergüenzan de verse a sí mismos como musicales, porque luego, bueno, Wonka es bastante mala al nivel también de musical, pero por ejemplo la última película de Chicas Malas sí que es una adaptación muy lineal del espectáculo de Broadway. Claro, pero es que el espectáculo de Broadway ya, o sea, si Chicas Malas es una película que al final te hablaba de la competitividad femenina y ponía cierto... O sea, ahora mismo ese discurso está muy gastado, el discurso de las chicas malas original. Pero quieras que no, en el momento era un discurso pseudo-feminista blanco, podríamos decirle. Cuando pasa a Broadway, todas las cosas como más punzantes de chicas malas se ponen romas y se aligeran. Sí, y cuando todo llega... se simplifica, ¿no? Digamos, Claro, que es un peligro también que tiene realmente... Por eso hay que... O sea, realmente el valor de West Side Story es eso, que aunque es una película puramente musical y la primera, por lo menos, una película absolutamente revolucionaria en cómo entendía Hollywood el musical, sí que lo guay es que hay un absoluto vínculo orgánico entre lo que es música y discurso, ¿no? A mí yo siempre pongo el ejemplo, bueno, en realidad lo pone Marta, por ejemplo, el hecho de que cuando... Bueno, es que un tema es que Alberto me copia los argumentos. Sí, eso es otro chiste recurrente. Pero no es un chiste. No, es una... Sí, es una tragedia. De cómo se mueven los Jets y los Sharks. Este tema de que cuando se pegan están haciendo ballet, eso en sí mismo es como una... Es una labor de expresividad también increíble, ¿no? Porque en ese momento, en el hecho de usar el ballet, es un ballet cargado de psicología y del malestar por el que están pasando esos personajes. Claro, y está lleno de violencia. Claro, es que no quiero abrir este tema, pero decía al principio que yo soy periodista cultural o crítica cultural especializada en videojuegos. Me interesa mucho la violencia en el medio, no por demonizarla, sino porque evidentemente la violencia que nosotros vemos en el cine, la violencia que vemos en los videojuegos, la violencia que vemos en la música está codificada, no es violencia real, es una codificación o representación de la violencia. En los videojuegos, por eso la violencia es divertida, porque no es violencia de verdad, es una cosa que se parece a la violencia. Y me parece brillante la forma en la que West Side Story dice, es que el baile puede ser la mejor representación de la violencia que hay, porque estás moviendo el cuerpo, porque el cuerpo tiene potencia, porque dos cuerpos se tocan. Igual que el deporte puede ser una buena representación de la violencia. El baloncesto, por ejemplo, que es un deporte de mucho contacto, se puede usar para hablar de violencia. Y es verdad que eso en West Side Story es fantástico. Y así, pero lo interesante de esto es que como West Side Story utiliza música, como West Side Story utiliza danza, nos puede presentar unos personajes que a priori no nos tendrían en su bando, a priori, y incorporarnos a su bando. Lo que quiero decir con esto es que los Jets, seamos realistas, los Jets son neonazis en West Side Story. Son unos chavales irlandeses blancos que creen que no tiene que haber morenos en su barrio. Y van a hacer cosas como pegarse con navajas. No sé yo cómo tengo que expresar esto, pero los Jets son neonazis. Entonces, si en una peli salen y te dicen, vamos a pegarle a los morenos, tú dices, no, yo no estoy en tu bando. Pero si aparecen bailando ballet y hacen así y tal, y tú dices, bueno, eso... Cuéntame más. El tema del chasquido para intimidar, ¿no? Es también increíble. Algo tan simple como el chasquido, que es sonoro, que tiene unas connotaciones, como se utiliza también en West Side Story a ese nivel. Claro, que no dejamos de hablar al final de expresividad física, o sea, de una cosa muy física al final, en cualquier caso. Claro, pero claro, es físico, precisamente. ¿Para qué hace West Side Story esto? Primero y principal, para no introducir narrativas neonazis en la película. Porque evidentemente, si tú te encuentras un tío que dice no tiene que haber inmigrante en el barrio, no sé qué, hay gente que le causará rechazo, pero otra gente dirá, ¡dilo! Y bueno,
Entonces, así... Sobre todo en Estados Unidos, claro. Bueno, en Estados Unidos, te tengo que dar una noticia sobre España. Pero eso, mucha gente, o sea, introducir un discurso así en el cine, sobre todo si te lo dice gente guapa, gente tal, tiene su miga. En cambio, meten música y con eso todos estamos un poco suaves con la historia. Y entonces podemos ver en realidad lo que te quiere decir West Side Story. Que sí, que te dice que está mal lo que hacen los Jets, pero al final también te dicen, no todos estos chavales que están aquí son neonazis convencidos, son gente que se ha hecho neonazi porque hay un sistema que se ceba con la clase trabajadora, con estos chavales pobres, que al fin y al cabo, como no tienen nada y no saben mirar para arriba, pues lo único que aprenden con este sistema es mirar para abajo y decir, pues estos que están peores, estos nos están quitando lo único que tenemos. Entonces, West Side Story construye su discurso a través de la expresividad y a través de la música y a través de la danza. Y eso es algo que lo que te digo, creo que a partir de Mamma Mía, la gente ha perdido el contacto con estas ideas de que el musical tiene potencia para hablar de muchas cosas, de que cuando bailamos, no solo hablabas de La La Land. La La Land tiene baile, poco, pero tiene baile, pero el baile de La La Land es un baile estético. Es un baile en el que lo único interesante, y a mí me gusta mucho la danza, pero lo único interesante es qué vestidos más chulos, qué coordinadas van. No te están al final expresando alegría quizá, alegría con el baile, pero no hay una narrativa, no hay una idea que podamos extraer de ese baile. Es el baile, hablábamos del posmodernismo, hablábamos de Alberto Santamaría, es el baile como pastiche. Han cogido el baile, lo han vaciado de significado y cuando solo ha quedado lo bonito le han dicho, tomad, ahí tenéis baile. Entonces, tiene que ser otra cosa el baile en el musical, tiene que ser otra cosa el canto en el musical. Entonces, Mamma Mía es increíble, pero Mamma Mía al final ha hecho pues de embudo por el cual muchas cosas se han vaciado de significado, cosas cuyo significado era importante para nosotros. Aún así, evidentemente tienes razón y podríamos decir que Mamma Mía es el musical más importante de la historia del cine y eso no es algo bueno, claro, no sería algo ahí bueno. quería llegar. Aún así, yo sí que... O sea, ¿por qué prefiero yo Mamma Mía antes que todos estos musicales pastiche de los que estamos hablando? Porque al fin y al cabo estamos hablando mucho pues, de la alegría que transmite el musical y demás. El tema está que la alegría al final es como una energía que puede bañarnos en cualquier momento de nuestra vida si se está afrontando de una forma, pues la palabra honesta ya ha salido hace un rato, ¿no? De una forma honesta y que de alguna manera sabe contagiarse a la gente. Entonces, en este caso, pues yo hablaría mucho de ABBA, pero también hablaría de West Side Story. Una cosa preciosa que tiene sobre todo la versión de Spielberg, que es increíble, o sea, me gustan exactamente igual, tanto la del 60 como la de Spielberg. Son dos películas extraordinarias. Pero una cosa muy buena que tiene la de Spielberg, que creo que no tenía la de Robert Wise, y Jerome Robbins, creo que era codirigida, era este hecho de mostrar, digamos, más los ambientes. En la película de Spielberg hay como más preocupación por los espacios y porque veas a la gente en los espacios. Y porque sea un barrio real. Y que sea un barrio real. Que sepamos el contexto en el que está pasando, que no son unos edificios pintados. Claro. Entonces hay como un rollo de una profundidad que yo creo que se ve muy bien en el... Se puede ver muy fácil si comparamos el número de América de la peli de los 60 con la América de Spielberg, ¿no? Mientras que en la América de Robert Wise es en un escenario, realmente es un escenario que entendemos como real porque es como una azotea, solo están los protagonistas en el escenario. Entonces estamos viendo hasta cierto punto una representación. Lo que hace Spielberg es coger a esta gente y llevárselas a las calles. Entonces lo que sucede en el número musical de América de Spielberg es que al final todos están bailando, absolutamente todos. Es como la alegría, la energía del musical se va expandiendo a lo largo de toda la ciudad. Y es un número musical increíblemente hermoso precisamente por eso, porque ya la cosa no va solo de los Jets y los Sharks y del romance de Tony y de María, sino que va de toda la gente que esa energía tan hermosa que está conjurando el musical se está sintiendo apelada por ella. Sí, desde luego, a través de al final es lo que decía, a través de la música y el baile, se nos está diciendo aquí que los Sharks se están haciendo con el barrio, eso, América es un número interesante, perdonad que voy rápido, de verdad. Es un número interesante porque te plantea cómo los dos géneros, o sea, los hombres y las mujeres de este grupo de inmigrantes han visto el hecho de inmigrar. Y están diciendo todos los hombres, porque estamos enfadados, aquí estamos muy mal, nos queremos volver. Y las mujeres están diciendo como, pues peor está allí, tú te vas a volver y allí no me ve nadie, allí solo hay miseria.
que es un discurso que ahora podemos comprar o no, pero es lo que te está representando. Lo que está muy guay, verlo en el contexto de la película de Spielberg específicamente, es que los hombres durante toda la película están intentando hacerse con el barrio con los puños y con las navajas. Sin embargo, la única vez que todo el barrio se pone alrededor de los Sharks es cuando cantan y bailan, a través de la alegría y a través de la creación de comunidad. Algo con lo que dialoga con lo que decía con In the Heights. Crear comunidad no a través de hacernos con espacios con violencia, sino hacernos con los espacios a través de la cultura, en este caso, de cantar y de bailar. Pero me gusta una cosa que has dicho, Alberto, sobre la alegría, y es que al final hemos hablado un poco del musical en unos términos actuales y sobre todo en unos términos postmodernistas. Pero lo cierto es que ahora estamos entrando en otra era de estructuras de sentimientos, estamos entrando a un paso muy, muy lento, no es general, pero se llama metamodernismo. Y una cosa que tiene este metamodernismo para los estudiosos es que se va a dejar de hacer hincapié en lo mal que está todo, el apocalipsis va a llegar, nos vamos a morir dentro de 5 años y vamos a empezar un poco a hablar en unos términos utópicos, en unos términos de construcción y de sueño. Entonces, sí que es verdad que la alegría de Mamma Mía es necesaria para luchar contra esta falta de ideas, esta falta de esperanza, esta falta de creer en el futuro. Porque al final, o sea, dice gente como Mark Fisher, que es uno de los filósofos de cabecera de nuestro podcast. Mark Fisher, en Deseo postcapitalista, apunta que como sociedad hemos perdido la capacidad de soñar y hemos perdido la capacidad sobre todo de desear. No se refiere a desear sexualmente, se refiere a que somos incapaces de desear otra cosa. Cuando pensamos en el futuro solo pensamos en y viene el apocalipsis y se acaba todo. Que soy consciente de que estoy diciendo esto en Valencia. No quiero ser, no lo digo con insensibilidad, pero eso, solo podemos pensar en unos términos de ya se acaba, ya viene, no hay nada que vaya a ser bueno en el futuro. Y lo que dice Mark Fisher es, necesitamos encontrar la forma, sobre todo de la izquierda, de pensar que podemos construir otros espacios, podemos organizarnos políticamente de otra forma, podemos construir una sociedad diferente, pero para eso hace falta un poco de alegría. Alegría en unos términos generales, no de estar de ole, ole, vámonos, Arza, pero un poco de saber que nos tenemos lo uno a lo otro, podemos cantar juntos, podemos bailar juntos y sobre todo de tener eso, un deseo de esperanza. Y eso sí lo encuentro yo en Mamma Mía. Yo salgo de Mamma Mía y digo, todos los griegos sois la polla, que ya está bien. El tema de los griegos es fin. Daría para otro podcast en sí mismo. No. Pero vamos, es un poco eso realmente. Al final, yo creo que si nos gusta tanto Mamma Mía es precisamente porque es una avalancha de alegría, pero de una alegría que vemos constantemente auténtica. Y no ya solo por lo que hemos comentado mucho, de que están borrachos. De que están borrachos. Y desnudos. Y desnudos. Y de que están Skarsgård y Colin Firth es el dúo cómico mejor de la historia del cine. Pero al margen de eso es que hay un tema en Mamma Mía de este encanto inasible que es que la mayor parte de las pelis pues les cuesta mucho alcanzar. En el caso de Mamma Mía yo veo que al final la pureza de su planteamiento, la alegría, la falta de prejuicio de su planteamiento te lleva a que sea, no voy a usar la palabra emancipadora, pero sí que es una alegría muy inspiradora. Y una cosa, por ejemplo, que yo pensaba viéndola, que la revisé hace poco, es, plan de, joder, es que, ¿qué más da que no tenga demasiado sentido lo que está sucediendo? Es que yo estoy viendo a mucha gente que está junta y que se lo está pasando muy bien. Hay escenas en... Sí, perdón, pero sí que puedo ver cosas emancipadoras en Mamma Mía. En Mamma Mía la familia es algo que va más allá de este capitalista, de un papá, una mamá y los hijitos. Hay familias, es algo mucho más amplio, sobre todo de gente que se quiere, sobre todo de gente que se ayuda, sobre todo... Hay cositas emancipadoras en Mamma Mía. También hay este rollo también en Mamma Mía de no pensar en el vínculo sanguíneo al final, porque... spoiler, no sabemos quién es el padre. Quién es el padre de Sophie. Y da igual, en realidad. Sí que hay ese tipo de cosas, pero yo qué sé, eso creo que son ya lecturas que desde luego tienen mucho interés, pero que no están en la experiencia inmediata. Yo en la experiencia inmediata yo lo que veo es una alegría contagiosa que veo... o sea, Mamma Mía, por ejemplo, hay un momento que a mí me flipa, que la gente no se suele acordar, que es que la última escena de Mamma Mía es que se rompe el suelo y aparece como... y todo se inunda. Y se ve como de fondo como una estatua. Y dice Meryl Streep, ¡es Afrodita! Y es una escena que no tiene francamente ni el más Nadie ha mínimo hablado sentido. antes de Afrodita.
O sea, han hablado de Afrodita un segundo, una hora y media antes. No te acuerdas, evidentemente, de Afrodita. Y de repente, en plan, mira, Afrodita. ¡Afrodita! El clímax de la película. Es como Meryl. Y estás ahí en plan de, yo no entiendo de qué está diciendo. Pero ahí, claro, hay como esa energía caótica que yo lo veo en... A mí, por ejemplo, una cosa que a mí me flipa de Mamma Mía, que puede ser mi escena favorita, es el número de Mamma Mía, propiamente, el número titular. Hay un momento donde Meryl Streep reacciona al hecho de ver a los tres, ¿no?, de delante. Sí. Y hay un momento donde Meryl Streep mira a Stellan Skarsgård y dice, no me acuerdo, Bill creo que se llamaba el personaje de Stellan Skarsgård. Y dice, Bill, ¿qué haces aquí? No puedes estar aquí, debo de estar soñando. Y Skarsgård dice, a lo mejor quieres que te necesitas que te pellizque para salir del sueño. Y en ese momento ves cómo Stellan Skarsgård le intenta pellizcar en una referencia evidentemente al pasado que comparten, ¿no? Pero evidentemente yo lo estaba viendo y digo, claramente es improvisado, realmente. Entonces, en ese momento Meryl Streep se empieza a reír, y es un momento realmente muy puro, de mucha verdad, ¿sabes? De un rollo de que al final estos actores están encantados de estar ahí, ¿sabes? Y de pasárselo así de bien. Entonces, al final es eso, muchas veces no tenemos que desdeñar realmente la alegría para mirar pues otro tipo, de otra manera el mundo, ¿no? Aún así, o sea, no, me parece un buen take el que haces. Aún así, y porque ya tenemos que ir cerrando, sí que pues me gustaría ver a lo mejor un acercamiento, o sea, que primero nos quitemos un poco los prejuicios alrededor de los musicales. Ya os decimos que los musicales actuales tienen cosas buenas y malas, extrañas, diluidas, de lo peor de la industria, pero también tienen muchas cosas buenas. Pero sí que intentemos buscar musicales quizás inspiradores, musicales metamodernos que nos ayuden a pensar de otra forma en la gente que nos rodea, de otra forma en la sociedad, que nos ayuden a utilizar la música y la danza para hablar de los temas que nos importan, y que eso, que nosotros estemos ahí también para analizarlos, digo yo. Sí, ¿tú dirías que Mamma Mía es metamoderna? No. Vale. ¿Tú estás obsesionado ahora con meter todas las cosas que son metamodernas? No creo que Mamma Mía sea El otro día metamoderna. me hice una lista en Letterboxd de pelis metamodernas. Que no, por supuesto no le interesa a nadie, pero quiero decir, yo es que soy muy defensor de esa etiqueta y de ver y empezar a percibir las películas desde ese punto de vista. Sí que es verdad, es una idea interesante. Hemos estado mucho tiempo estancados en el posmodernismo, hemos estado mucho tiempo siendo irónicos y quizás no sintiendo las cosas de verdad y quizás sintiendo, o sea, solo fijándonos en la parte más negativa, pero ahora que viene una época quizá dura, es el momento en el que tenemos que empezar no a fijarnos en la mierda que hay a nuestro alrededor, sino en las cosas buenas que podemos crear. Y los musicales pueden ayudarnos por eso, porque yo creo que en el musical podemos encontrarlo todo, pero especialmente lo bueno. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Él es Alberto Corona, yo soy Marta Trivi y esto ha sido un Choque Juergas especial musicales. Muchísimas gracias.